25. Esta es la porción de la parashá número 25, Sab, que significa encomienda. Podemos encontrar esta porción que abarca de Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Bien, ahora hay que entender que la palabra Sab, eh, el nombre de la parashá Sab se relaciona, nos dice que etimológicamente con la palabra mitzvah. Y mitzvah tiene dos significados, mandamiento y unión. ¿Y qué significa esto? Que cuando cumplimos o guardamos un mandamiento del Eterno, estamos siendo un ejad con Él. Repito, cuando cumplimos un mandamiento de Adonai, nos estamos uniendo con Él. Bien, entonces vamos a empezar con la parashá. Y estos son los temas de esta porción. Nos dice primeramente que acerca de las leyes del holocausto, leyes de la oración, ofrendas de Aarón y sus hijos, leyes de la ofrenda por pecado, leyes de la ofrenda por culpa, normas de ofrenda pacífica, prohibición de comer cebo y sangre, la investidura de los sacerdotes, la consagración del tabernáculo y al último nos dice que Aarón y sus hijos permanecen en la tienda de reunión. Bien, estos son los temas que hay en la parashá de esta semana. Cada uno los invita a poder escudriñar en sus casitas y descubrir cada perlita, una revelación que el Eterno les puede dar en sus corazones y para bendición de su congregación. Bien. Ahora, vamos a empezar primeramente qué es lo que vimos en la parashá Vayikra, y es que vimos acerca de los korbanot, las ofrendas. Ahora, dentro de la parashá Vayikra vimos acerca de los holocaustos, de la oración, de la ofrenda de paz, de la ofrenda de pecado y la ofrenda por la culpa. Vimos también y notamos también que dentro de cada una de las explicaciones de estas ofrendas tiene un significado profundo que nos quieren enseñar algo más allá que físico a lo espiritual. Podemos ver que el holocausto, que en hebreo es Olá, nos trata de enseñar acerca de la entrega total a Elohim, la oración, que en hebreo es Minjá, acerca del esfuerzo en la comunión con Elohim. Recordemos que en esta ofrenda se tenían que preparar tortas, hojaldres sin levadura. Era un proceso de esfuerzo que tenían que hacer cada persona que venía a ofrendar. Entonces nos habla acerca del esfuerzo en la comunión con Elohim. Hay que esforzarnos. Eso es lo que se trata de la menjá. De la ofrenda de paz, que en hebreo es shelamim, acerca de la reconciliación, de la ofrenda de pecado, hatá, purificación de nuestras almas. ¿Por qué purificación de nuestras almas? Porque en esta ofrenda se quemaba en el altar en las partes internas del animal, lo que era externo, lo que era la piel, la carne, se sacaban afuera. Lo único que se quemaba en el altar eran las partes internas, la grosura, los intestinos, los riñones, y esto nos trata de explicar o dar una enseñanza acerca de que el Eterno quiere que entreguemos sobre el altar todas esas partes, esos sentimientos o esas emociones internas, todo lo que viene de nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón es pecaminoso. Ese corazón pecaminoso hay que ponerlo en el altar para que Adonai purifique nuestras almas. Bien. Entonces, la ofrenda por la culpa nos habla en hebreo es Asham y nos habla acerca de la restitución. Bien, entonces algo que debemos entender es que los korbanot no dependían de cuántos animales ofrecía el hombre, podía ofrecer muchos, pero sin embargo, lo que contaba aquí era la intención con la que ofrecía. Si su intención era buena y su propósito era para consagrarse a Adonai, era acepta su ofrenda. Repito, si un hombre, una persona llevaba a ofrendar por lo menos una ofrenda por pecado, llevaba su animalito, pero dentro de él no sentía
ese sentir de arrepentimiento, de cambiar su vida. Entonces, esa ofrenda física no era acepta delante del Creador. Para traer una ofrenda es que tiene que ser motivada por ese espíritu, tiene que ser motivado el espíritu al arrepentimiento. Los sentimientos, las emociones, todo lo que era acerca de un plano espiritual, llevarlo a lo físico, ¿no? Ahora, también nos dice que el trabajo y el acercamiento, entonces vimos que no es a través de algo físico, sino es un trabajo del corazón. Dios quiere un acercamiento espiritual de tu corazón. Eso es lo que nos trata de decir cada ofrenda, cada corbanot. Y esto lo podemos ver en cada salmo, en cada versículo se nos habla acerca de sacrificios. Por lo menos podemos ver sacrificios espirituales dentro del Salmo capítulo 51 versículo 16 donde nos dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Y también lo podemos ver en Romanos, capítulo 6 versículo. No, en Romanos capítulo 12 versículo 1 donde nos dice, Romanos capítulo 12 versículo 1 donde nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y en Oseas capítulo 6 versículo capítulo 6 versículos 6 al 7 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Y la última, que es en Hebreos capítulo 13 versículo 15 donde nos dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces vemos que al Eterno lo que le prioriza o lo que ve más del hombre, más allá de los animales que pueda sacrificar, eh, que haya dentro de su corazón una iniciativa de querer consagrarse, de querer entregar su vida, de arrepentimiento, de entrega total, de esfuerzo. Entonces, el Eterno quiere ver todas estas cosas que hay dentro de nuestro corazón y pueden ser verdadera alabanza, verdadera exaltación, adoración a Yud Hei Bat Hei. Amén. Bien, ahora vamos con la palabra sab. Vimos que al principio que una traducción posible de la palabra sab es encomienda, pero hay también por parte de los comentarios judíos una traducción que va más en relación a la palabra sab, que es ordena. ¿Por qué? Primeramente vamos a ver el capítulo de este versículo. Nos dice, habló aún Adonai a Moisés diciendo, manda, sab a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ahora, dijimos que esta palabra sab se relaciona con la palabra ordena, y es que la Torá utiliza un término más imperativo que en otros mandamientos a fin de que los sacerdotes hagan los holocaustos, la olá, con presteza, a pesar de tratarse de sacrificios en los cuales los sacerdotes, los Kohanim, no tenían beneficio de comer de ellos. Los sacerdotes podrían tener beneficio de comer por lo menos de las ofrendas minjá, que se les daba lo que sobrase de ellas, de la shelamín, que se les daba una donación, incluso de las ofrendas por pecado y culpa, pero de la ofrenda que es holocausto no tenían no se les daba nada, no tenían ninguna donación para ellos, era una ofrenda que se consumía totalmente. ¿Y esto qué nos quiere dar enseñanza o qué nos quiere dar a entender? Que aun cuando nosotros
no tengamos un beneficio por servir, digámoslo así, que aunque no inmediatamente tengamos un beneficio, si podríamos verlo de esta manera, al servir tal vez a nuestro prójimo o a nuestro Elohim, debemos hacerlo de igual manera con amor, con presteza, con diligencia, con todas estas cosas de las cuales podemos denotar o manifestar amor en nuestro servicio, aun cuando, digámoslo así, no tengamos nada a cambio. Sabemos que Elohim, Adonai, no es deudor de nadie, ni él recompensa las obras de cada quien, pero aquí hay que entender algo. ¿Qué pasaría si tú hicieras algo y que aún así que tú sirvieras, te dieras cuenta de que no vas a tener bendiciones? No sé si me doy a entender. Eh, ¿Tú servirías de la misma manera si te dijeran que no vas a tener bendiciones, no vas a tener alguna recompensa, no vas a tener un pago a lo que estás haciendo? Y hay que analizar muchas veces estas preguntas porque debemos de servir, nuestro servicio principalmente no es por las bendiciones que no podamos recibir, sino el amor, la dedicación, la unión, el cariño que tenemos hacia nuestro Padre, hacia nuestro Elohim. Entonces, debemos de buscar servir al Eterno principalmente por amor, porque lo amamos, porque lo obedecemos, porque lo queremos, queremos que Él esté en nuestras vidas. No lo hagamos principalmente por las bendiciones que podamos recibir. Sirvamos al Eterno con fidelidad, con verdad y con amor. Bien, a pesar de que no buscando principalmente las bendiciones, sino el amor del Eterno. Bien, ahora vamos con... Ahí está. Ahora vamos a ver acerca de las cenizas del altar. Nos dice en Levítico capítulo 6 versículo 10 al 11, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ahora, ¿qué nos quieren enseñar estas cenizas en el altar? Debemos de entender que las cenizas pueden apagar el fuego. Eso es lo que hace la ceniza, porque privan del oxígeno a las llamas. Al cubrir las brasas con ceniza se reduce su combustión y la cantidad de calor que emiten. Es decir, que si se acumula ceniza dentro del altar donde se hacían los sacrificios, entonces eh, probablemente ya no iba a poder arder digamos, con la misma fuerza que al principio. ¿Por qué? Porque en la madera nueva, si tú dejas esas cenizas, le podrían estorbar a esa madera nueva que podría echar fuego más avivado. Entonces, ¿qué nos quiere representar estas cenizas? Todo lo pasado, nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre carnal. Y es que para poder arder delante del Eterno debemos de apartar todo lo que, todas nuestras obras pecaminosas que hacíamos en nuestra vida pasada. No podemos servir al Eterno o que tener la intención de seguir avivando ese fuego que representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estorbando dentro de nosotros esas obras infructuosas, pecaminosidad, un ejemplo, chismes, lujuria, eh, eh, rencor, odio, eh, desobediencia, rebeldía, idolatría. No podemos servir al Eterno y querer que permanezca el Espíritu Santo dentro de nosotros si seguimos y no apartamos esas obras o esa pecaminosidad que teníamos en nuestra vida pasada.
Un consejo que nos da en Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, apartaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces, si queremos servir al Eterno y queremos que el Ruach HaKodesh siga vivando dentro de nuestras vidas, tenemos que apartarnos o despojarnos de esa vieja naturaleza. Deme un momento. ¿Pasó? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos exhorta esta parasha? Apartarnos de esa vieja naturaleza, de esas obras que desagradaban a Yud Heh y revestiros, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, servir al Eterno con la naturaleza de Mashiach, en obediencia, en amor, en justicia, en misericordia, y no en la vieja naturaleza, en la vida pasada, donde los caminos nos llevaban a la muerte. Dios nos ha puesto para vida, no para muerte. Despojémonos de todo lo que desagrada al Eterno y sirvamos al Eterno con la naturaleza del Ruach HaKodesh que ha depositado en nosotros. Avivemos el fuego del altar. Eso es lo que nos quiere transmitir este versículo de la parashá. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la leña. Nos dice Levítico capítulo 6 versículo 12 y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. Ahora, debemos de entender algo aquí. El altar el altar de sacrificios podría representar a nuestros corazones. Vemos que en el altar nuestros corazones siempre deben de avivar o siempre deben de encender con ese fuego del Ruach HaKodesh que desciende de Elohim. Como también nos vemos que más adelante en esta parasha vemos que el fuego que descendió y consumió el holocausto sobre el altar era un fuego del Eterno. Entonces, el altar puede representar nuestro corazón, el fuego, la presencia del Ruach HaKodesh y la leña. ¿La leña qué podría representar? La leña podría representar a, a nosotros. ¿Por qué? La leña sabemos que es, digámoslo así, la vida de un árbol y la muerte de él que se transforma en leña. No sé si me entiendo aquí. Ahora, eh, muchas veces en la Biblia somos comparados como unos árboles, pero aquí quisiera profundizar un tema acerca de la leña. Sabemos que del árbol debemos entender que de él provienen dos clases de leña. La primera es la leña verde. No sé si han visto que cuando cortan un árbol, eh, tiene como una savia, como una especie de líquido que brota de esa cortadura de leña. ¿Quién más o menos ha visto eso? Bien, entonces, Amén, amén. esto es lo que podemos ver como una clase de leña, la leña verde. Y la leña seca o la leña muerta es aquella leña que por lo menos es trabajada. Una vez cortada es trabajada, dejada en el sol y esta leña muere. Y esta es la segunda clase de leña, la leña seca o la leña muerta o madera muerta. Entonces, vemos algo particular con estos dos tipos de leña. La leña verde dice que teniendo savia aún se mantiene viva y verde. Y cuando se pone esta en el fuego, no enciende, sino que produce solo humo que enceguece al que la pone en el fuego y hace que lloren sus ojos. Y no importa el tamaño del fuego, esta clase de leña lo apaga y lo hace improductiva. ¿Por qué? Porque la leña verde aún sigue húmeda y cuando sigue húmeda es difícil que esta leña encienda. Muy por el contrario, con la leña
muerta o la leña seca, porque esta ya fue procesada, esta ya fue dejada en el sol y esta leña se seca y por lo tanto muere y cuando se pone en el fuego arde grandiosamente, se aviva más ese fuego porque está seca, no está húmeda, como le es la leña verde. Entonces, algo que nos quiere enseñar estos dos tipos de leña es que así, de igual manera, así como la leña verde o la leña con savia, el hombre, así es el hombre confiado en sí mismo, pagado de sus propios actos, es como esta leña, porque ni el fuego lo calienta, no se enciende por nada, ni depende de nada, no se deja trabajar esta leña verde, este hombre, por el fuego, por el eterno, no se deja trabajar por Adonai. Entonces, eh, y también vimos que, por lo menos en esta leña verde, una vez puesta en el sol, no prende, pero ¿qué hace? Hace que aquellos que lo ponen y los que están a su alrededor le lloren sus ojos solamente. Produce humo y lastima los ojos de las personas. Así también es comparado a este hombre como esta leña verde. No se deja trabajar por el fuego, no se deja trabajar por el eterno y aparte lastima la visión de las personas. Podemos representar esta leña verde como una persona soberbia, una persona que depende de sus propias obras, que depende de sí mismo y no del eterno. Entonces, muy por el contrario a esta leña seca, porque esta leña seca fue trabajada para llegar a ser una leña muerta. Eh, Aquí vamos a entender algo. Nosotros debemos, para que el eterno trabaje y seamos leña para él, para prender ese fuego del altar, debemos de morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la leña es el resultado de la vida y de la muerte de un árbol. Y para ello, para convertirse esa leña seca, productiva, instrumento del Eterno, debemos de morir a nosotros mismos, como ese árbol, dejarnos procesarnos, dejarnos trabajar por el Eterno, para que el Eterno nos utilice. No sé si me entienden en este caso o si quise darme a entender. Entonces, aquí debemos reflexionar qué tipo de leña somos. La leña verde, que no se deja trabajar por el Eterno y solamente lastima a los que hayan a su alrededor, o leña seca, que es productiva, enciende fuego, eh, aviva ese fuego del altar que asciende a los cielos para holocausto. Entonces, ¿qué tipo de leña somos y qué tipo de leña queremos transformarnos? Si tú quieres ser leña verde, entonces permanece así, no te dejes trabajar por el Eterno, no te dejes dejar ser transformado por el Eterno, pero también no vas a tener ninguna utilidad, no vas a ser de utilidad para el Eterno. Y si tú quieres ser leña seca o leña muerta, muere a ti mismo, muere a tus propios deseos, a tus concupiscencias, a tus deseos. ¿Para qué? Para que te transforme el Eterno y seas manejado por Él conforme a su voluntad. Entonces, esto es lo que nos quiere enseñar el tipo, las dos clases de leña. Bien, ahora vamos con, aquí está, el lugar de la matanza. Este es un tema un poquito complicado de explicar, pero primeramente el Eterno pueda ser coherente. Nos dice en Levítico capítulo 6 versículo 25: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se deshuella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado. Delante de Adonai es cosa santísima. Nos dicen algunos comentarios judíos que la Torá enfatiza que la ofrenda de pecado se mata o se sacrifica en el mismo lugar de el holocausto, donde se degollaba el holocausto, en el lado norte del patio. Ahora, los sabios explican que las razones para que no se, los sabios explican que una de las razones es para que el pecador no se avergüence cuando todos lo vean, que está llevando una ofrenda por pecado, dando que ambos sacrificios, como el sacrificio por holocausto y el sacrificio por expiación, eran sacrificados en el mismo lugar. Mucha gente podría pensar que se trata de una ofrenda de holocausto. No sé si me doy a entender aquí. Las dos ofrendas, como la ofrenda
de holocausto, la ofrenda olá y la ofrenda por expiación eran sacrificados en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere enseñar la Torá? O parte de estos comentarios judíos es para que el pecador o aquel que está ofreciendo esa ofrenda por pecado no se avergüence por las demás personas y las personas piensen que en vez de ofrecer un sacrificio por pecado, estás ofrendando un holocausto. No sé si me entienden este punto, pero nos dice que ay, no se me fue otra vez. Se me fue otra vez. Ok. ¿Qué momento? Nada más que se menciona. Eh, entonces, aquí nos quiere dar a entender que el Eterno demuestra o enseña la sensibilidad de los sentimientos del hombre cuando el pecador se acerca al Eterno para arrepentimiento. Ahora, nos dice, según algunos comentarios judíos, la ofrenda de holocausto también es llamada sacrificio de justicia. Eh, y esto lo sacan del capítulo de Salmos, capítulo 51, verso 17 al 19, donde nos dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Elohim, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sabemos que el contexto de este versículo del Salmo 51 es acerca de David, el arrepentimiento de David por haber pecado delante de Adonai en adulterio. Entonces vemos esa conexión, vemos que en David hay un arrepentimiento y también nos habla acerca de que acerca de que el Eterno le agradarán los sacrificios de justicia en referencia a los holocaustos. Y esto tiene una relación con el versículo de Levítico capítulo 6 versículo 25. Y es que si nosotros entendemos de esta manera, también el arrepentimiento es un acto de justicia porque te juzgas a ti mismo, sabes que estás mal, sabes que has pecado contra Adonai, y cuando decides volverte de esos malos caminos, se te está contando como justicia, porque estás alejándote de ese acto pecaminoso para obedecer al Eterno, para hacer justicia, para en obediencia, para guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender el lugar de la matanza. Ahora, la prohibición por la sangre. Nos dicen en Levítico capítulo 7 versículo 26 al 27. Ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habites, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ahora, debemos de entender que la sangre no es solamente eh, algo físico según la Torá, porque la sangre nos dice que también representa el alma, representa la vida de la persona. Esto lo vemos en Levítico capítulo 7 versículo 14. Ahora, ¿por qué es una de las razones del por qué la Torá nos prohíbe comer sangre? Es que al comer sangre puede afectar nuestra sensibilidad a la vida. ¿Cómo es esto? Eh, Puede afectar nuestra sensibilidad a la vida de los animales, de los humanos, consumiendo la vida de las personas. La Torah nos habla acerca de tener respeto a la vida, pero una vez que tú comes sangre, puedes ser, perder esa insensibilidad a la vida de las personas, convertirte en una persona sanguinaria, una persona que no le importa la vida de las personas, que no tiene cuidado acerca de la vida de su prójimo, y sin importar, y puede tener esa insensibilidad en que no le va a doler si él lastima, si él
asesina también la vida de su prójimo. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, porque el comer sangre puede afectar el respeto hacia la vida. Dios quiere que tengamos respeto hacia la vida y una de ellas lo está demostrando en que nos prohíbe comer sangre de animal. Entonces, en Génesis capítulo 9 versículo 6 nos dice, el que derrame sangre de hombre por el hombre de su sangre será derramada, porque imagen de Elohim es hecho el hombre. Entonces, hay que tener respeto por la vida y una de ellas es tratando de no consumir sangre. Ahora, es muy diferente al consumir sangre por, no sé, no sé, por no encuentro la palabra, por placer, comer sangre por placer, muy diferente a las transfusiones de sangre. Entonces, hay una diferencia entre la persona que necesita transfusión de sangre para salvar su vida y otra a que le gusta comer sangre o beber sangre por placer y sin ninguna razón. La transfusión de sangre está permitida porque aquí se está buscando el mandamiento más importante de preservar la vida. Eh, Hay una religión donde nos habla acerca de que no está permitido las transfusiones de sangre, pero si conocemos el contexto de este versículo, nos está hablando de la prohibición de sangre de aquellos animales aquellos animales permitidos, no se podían comer sangre. De igual manera, no se puede comer sangre de hombre, ¿verdad? Ni tampoco, y también al asesinar o al lastimar a tu prójimo es como si derramara sangre. Eso tenemos que recordarlo también, porque nos lo dice Yeshua en el Sermón del Monte, aquel que odie o guarde rencor contra su prójimo, quien lo maldiga, se está volviendo un sanguinario, se está volviendo un homicida. Entonces, volviendo al tema, las transfusiones de sangre están permitidas porque buscan preservar la vida de las personas, para salvar la vida. ¿Por qué? Porque si salvas la vida de una persona, esta persona estás también viendo una realidad más allá de que esta persona puede llegar a cumplir más mandamientos en su vida, si esta persona sigue preservando su vida. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta. En la transfusión de sangre hay que tener en cuenta que si salvas una vida, estás salvando esa vida que puede cumplir más adelante más mandamientos del Eterno. Entonces, esto es más o menos lo que trata la prohibición de sangre. Ahora, Yeshua nos habla acerca de comer su carne y beber su sangre, y no es en el contexto literal, sino tiene que ver algo más allá que es espiritual. En Juan capítulo 6, versículos 53 al 55 nos dice, Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebes mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, Yeshua le estaba hablando a judíos, a judíos que conocían o entendían el contexto, la cultura. Entonces, ellos conocían acerca de los comentarios que ellos conocían comentarios acerca de sus rabinos, de sus maestros de la Torá, y es que hay una relación entre comer y beber. Comer significa estudiar, según algunos sabios judíos, y beber significa aplicar. Entonces, cuando Yeshua estaba diciendo, coman mi carne, estaba queriendo decir, estudien mi palabra. Sabemos que la palabra del Eterno es pan de vida. Él en sí no hablaba de algo literal de comer su carne o darle mordidas a su piel, sino de comer su palabra. Y cuando nos dice beber, está dando a entender que si beben su sangre, deben de aplicar su vida, su ejemplo de vida. Sabemos que la sangre es la vida. Yeshua quiere que nosotros vivamos su sangre al aplicar su palabra como ejemplo de vida en Yeshua.
Entonces, eso es lo que nos, más o menos lo que nos quiere dar a entender acerca de comer su carne y beber su sangre. Estudiar su palabra y aplicar su palabra, aplicar sus mandamientos, aplicar su Torah. Amén. Entonces, esto nos habla de un contexto no literal, sino de algo espiritual, algo que los judíos en ese tiempo conocían y entendían cada una de las palabras de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Ya vamos a terminar. Ahora, en Levítico capítulo 8 versículo 30 nos habla algo especial del aceite. Nos dice, luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Ahora, aquí nos habla acerca de algo especial que tiene el aceite, el mismo aceite de lo cual fue ungido Aarón. Sabemos que el aceite tiene una cualidad especial sobre los demás líquidos. El aceite, si los mezclamos por lo menos con el agua, no se mezcla. Vamos a ver que el aceite se eleva sobre el agua. Y eso es lo que nos quiere entender o representa ese aceite sobre Aarón y lo que él podría haber entendido, en que él no tiene que comportarse o mezclarse como los demás, con con en medio del pueblo, con los demás del pueblo, sino que tiene que ser más elevado en santidad, en conducta, en cualidades que todo el pueblo. Sabemos que el sumo sacerdote tiene una responsabilidad muy grande delante de Adonai y delante del pueblo. No podía eh, hacer o vivir un estilo de vida mundano o vivir un estilo de vida menospreciando los mandamientos del Eterno. Al contrario, tenía que ser más diligente en obedecer cada uno de los estatutos y enseñar al pueblo eh, los mandamientos de Adonai. Entonces vemos que por lo menos este aceite representa eh, una persona o el Cohen elevado de entre los demás del pueblo. No podía mezclarse, tenía que ser una persona con un nivel de santidad más alto. Entonces, algo que podemos aprender aquí es que nosotros somos llamados pueblo de Adonai y una nación santa, una nación Kadosh de entre los demás, de entre las demás naciones. Y como lo tal, también Adonai nos santificó, por lo menos a todos nosotros nos santificó con el Ruach HaKodesh, que representa de igual manera ese aceite de unción. Y para demostrar ese ungimiento del Ruach HaKodesh no significa que lo tengamos solamente en en nuestra alma o en nuestro ser y ya. No, tener ese Ruach HaKodesh significa tener una responsabilidad más grande delante del Eterno. Somos un pueblo santo, el pueblo de Elohim, por lo tanto, no tenemos que mezclarnos con las demás costumbres, las demás prácticas de entre de entre la corriente de este mundo. Sabemos que la corriente de este mundo son borracheras, orgías, chismes, odios, rencores. Nosotros se nos pide ser un pueblo santo, un pueblo más elevado, que se vea ese aceite, esa esencia del Ruach HaKodesh en nosotros. Y entonces, aquí el tema es de que no debemos de imitar las costumbres de este mundo. Somos un pueblo santo, tenemos la esencia del Ruach HaKodesh, y por lo tanto, si el mundo vemos que está escuchando música mundana, pongo este ejemplo, no significa que nosotros también lo debamos de hacer. Nosotros debemos de permanecer santos en Kedushá, en santidad, y apartarnos de todas esas cosas, de todas esas músicas que desagradan al Eterno, y tenemos que tener en cuenta que somos unas personas diferentes, no iguales a ellas. Y no es por ofender, pero el Eterno nos ha dado privilegios y esos privilegios conllevan también responsabilidades, obligaciones delante de Él. Tenemos el privilegio de ser hijos de Elohim, de que el Eterno nos haya llamado. Entonces, esos privilegios también van acompañados de obligaciones, obligaciones en obedecer los mandamientos del Eterno, apartarnos en santidad,
no imitar lo que hace el mundo, no hacer lo que hace el mundo. Debemos de ser elevados, más elevados en lo espiritual y también en lo físico. En lo físico, ¿cómo se vería de esta manera? El recato. Tenemos que tener recato en nuestra manera de vestir también delante de las naciones o delante del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos unas personas apartadas, unas personas en Kedushá. Se fue, ¿verdad? Sí, se fue. De momento nada más. Importante de saber. El trato también debe de ser algo muy importante de tener delante del pueblo. Vemos que incluso en el mundo podemos ver a mujeres que, de verdad lo digo con mucho respeto, digamos, ya no teniendo ese recato, o los hombres de igual manera, con tatuajes, y no es por eh, juzgar, sino que juzgo conforme a lo que el Eterno ha estipulado en su Torah. Somos imagen y semejanza de Elohim, por lo tanto, tenemos un cuerpo perfecto que el Eterno lo ha diseñado, sin dibujos, sin nada, y así debemos de permanecer, tal como el Eterno nos ha hecho, y también vestir recatadamente, tanto los hombres como las mujeres, guardarse en santidad, en Kedushá. Ahora, nos dice que también sobre Aarón se roció la sangre sobre el altar. ¿Qué representa esta sangre? Ya vimos que la sangre representa vida, y en Aarón puede representar a que él no está jugando solamente con su propia vida, está jugando, no jugando, sino que teniendo la responsabilidad sobre más almas delante del pueblo, sobre vidas delante del pueblo. Entonces, no está en juego su vida, sino está en juego la vida del pueblo entero. Entonces, él sobre esa sangre, sobre esas vidas recae, porque ya dijimos que el sumo sacerdote tiene mucho más responsabilidad delante del pueblo. Entonces, él tiene que saber dirigirse en justicia, en rectitud, en integridad, y enseñar así al pueblo, porque él es el responsable de ellos. Él es el mediador entre el pueblo y Elohim. Entonces, esa sangre podría representar a la vida de las personas y su propia vida, la que está en juego, en la cual tiene responsabilidad. Y también nosotros, o tú como padre o como madre, tienes la responsabilidad o de tus hijos, que son almas, o de tu esposo. Por lo tanto, tienes que saber dirigirte en santidad, en rectitud de palabras, en tu conducta, en tus cualidades. Deben de ver en ti esa persona como ejemplo como una persona en ejemplo que te está santificando, que está siendo obediente al Eterno, que, que tienes más fe que entre toda tu familia, una persona distinta, como un sumo sacerdote, simbolizando un sumo sacerdote, o caracterizando el labor de un sumo sacerdote, ¿verdad? Y bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición. Shabbat Shalom.